Gabriel Morini, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. El juez Alberto Recondo acaba de rechazar la medida cautelar referida al tope de 400% en la suba del gas, pero así simple la noticia no tiene tanto vigor como que confirma que los aumentos no se van a aplicar, es decir, no son aplicables a ninguna facturación. Esto quedó claro en el fallo del juez Alberto Recondo, que rechaza solamente el tema de aplicar una medida cautelar y suspender las resoluciones 129 y 99, que habían sido este parche que definió el gobierno luego del parate general que falló la Cámara Federal de La Plata con el resto del tarifazo. ¿Qué es lo que dice el juez? ¿Por qué fundamenta el rechazo de la cautelar? Primero porque dice que hay una comunicación del Ministerio de la Energía al Enargas del 14 de julio que ordena que no se aplique esta resolución, las nuevas resoluciones, a ningún tipo de facturación. Gabriel, quiero entender, Gabriel, para el usuario, ¿la noticia es buena, mala? Es buena porque la acción de amparo, esta cautelar, lo que hizo fue forzar al gobierno a sincerar que no va a poder aplicar ningún aumento hasta tanto haya un fallo definitivo de la justicia. Esto significa que la Corte se expida. ¿Pero qué es lo que rechazó? Es que el gobierno está diciendo y está informando que no va a aplicar el tope del 400%, y eso toma en cuenta el juez para decir que no otorga una cautelar porque es algo que no se va a aplicar. ¿Te podés quedar desde ámbito financiero un poquito más en línea? ¿Cómo no? Sí. Gabriel, Nicolás Gandini, ¿qué lectura hacemos de esto que nos dice Gabriel Morini? Exactamente, Víctor Hugo. A ver, para que la gente le quede en claro, el valor de las tarifas de gas que anunció el gobierno el 1 de abril no corre y está suspendido. Es decir, a vos en tu casa, cuando te lleguen las nuevas tarifas de gas, que vaya uno a saber cuándo será. Yo entiendo que cerca de mediados de agosto, no antes, te van a aplicar el cuadro tarifario vigente hasta el 31 de marzo. Es decir, sin ningún tipo de aumento. Queda más claro que no tenés que pagar la tarifa de gas, no tenés que pagar tu factura, porque lo que está diciendo el gobierno es: no voy a aplicar el aumento de la tarifa de gas que anuncié primero el 1 de abril y después le puso un tope del 400% hasta que la Corte Suprema se expida sobre si es legal o no es legal aumentar las tarifas. Con lo cual, y esto es difícil de explicar, pero porque el gobierno se está desdiciendo a sí mismo, uno se pregunta a esta altura, ¿para qué el gobierno hace 15 días se apuró a decir que iba a implementar un tope del 400% en las tarifas, cuando hoy, en un informe que le envía al juez Recondo, está admitiendo que esa propia resolución, que es la número 129, no la va a aplicar? En concreto, lo que quiere decir este fallo es que las tarifas vigentes son las que estaban hasta el 31 de marzo. Esas son las que pueden aplicar las distribuidoras. Las nuevas, las que empezaron a surgir el 1 de abril y luego pusieron un tope del 400%, eso está en stand-by, está suspendido. La noticia es buena. La noticia para el usuario, para el bolsillo de la gente, es positiva. Porque, viste, yo cuando escucho artículos cautelar, todo esto, para ustedes los especialistas va perfecto. Por eso quería entenderlo. ¿Algo más, Gabriel? No, es exactamente como comentaba Nicolás. O sea, la noticia del rechazo de la cautelar queda supeditada a realmente lo que el gobierno reconoce, y es que no va a poder aplicar la nueva resolución que anunció con el tope del 400% hasta tanto haya un fallo firme. Uno entiende que el fallo firme es el camino que va a tener esta causa cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia y ahí se comience a definir todo este asunto. Bien, Gabriel, muchas gracias. Sí, Víctor Hugo, a ver, una pequeña conclusión. Este tema es complejo porque el tema energético es complejo de lo técnico y además se mezcla con lo judicial, que también es un entramado muy difícil de entender. Por suerte está Gaby Morini del otro lado para explicarlo un poco. Ahora, que el gobierno, y esta es una opinión personal, que el gobierno publique una resolución hace 15 días, se apure, y luego hoy le avise un juez, o esta semana le avise un juez que no la va a aplicar, uno lo que se pregunta es, ¿para qué se apuraron a difundir a la gente vía conferencia de prensa, vía comunicación con periodistas, que iba a haber un tope, donde se comunicó esto a la sociedad, cuando hoy se está asumiendo por parte del gobierno que no va a haber aumento y que la tarifa que rige sigue siendo la anterior al 1 de abril, la del 31 de marzo? Nico, hicimos tanto hincapié en la gente y también en el gobierno en explicar en una conferencia de prensa que tenía que ir a buscar las facturas de hace un año y hacer la comparación. Hay que informarle que entonces no tiene que buscar la factura y no tiene que estar haciendo ningún tipo de cuentas. Totalmente, o sea, suspendé esas cuentas, porque lo que tenés que esperar concretamente es que te llegue la nueva factura, que tampoco tiene fecha cierta de cuándo va a llegar. ¿Por qué? Porque la distribuidora, si vivís en Buenos Aires, Metrogas, Gasban, si vivís en el sur del país, en la Patagonia, Camusi,
no van a facturarte, no van a refacturarte el gas que consumiste durante mayo, durante junio y que estás consumiendo en julio, hasta que la Corte Suprema no falle y no explique si el cuadro tarifario que presentó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, es legal o no es legal. Entonces estamos en un gran parate, en una gran incertidumbre, que seguramente la Corte es la única que lo puede definir. ¿Cuándo? No antes de 20 días, Víctor Hugo. Nico, te hago una consulta a propósito de esto que decías, porque ayer se le envió la primera carta documento a Metrogas por intimación de corte del servicio por falta de pago. Es decir, Metrogas intimó al usuario a que pague una factura que se había ido a 4.000 pesos y el abogado del usuario dijo, no, si todavía a mí el gobierno y la justicia me están diciendo que no pague, vos no me podés cortar el servicio. ¿Qué hace la gente cuando se encuentre en esta situación? Que la empresa lo intima a pagar con riesgo de corte y la justicia le dice, no, usted no tiene que pagar. Mira, Iván, yo quiero pensar bien, digamos, hay dos interpretaciones. La primera es que una empresa tenga el canal institucional, administrativo, que funciona para adelante inercialmente, entonces enviaron un aviso de corte sin saberlo y porque estaba preparado esa instancia. Ahora, si querés pensar mal, lo cierto es que Metrogas no tiene elementos o argumentos para cortarle el gas a un usuario que no pague la tarifa porque el gobierno mismo te lo está diciendo. Nicolás, vamos a poder conversar con el doctor Alberto Recondo. Será muy importante para que puedas hacer las preguntas correctas. Primero lo saludo, doctor Recondo. Muchas gracias por atendernos. Por nada, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Le va a preguntar por qué es nuestro especialista Nicolás Gandini. Sí, bueno, doctor, muy bien. ¿Cómo le va? Buenas tardes y gracias por la atención. Primero, para pasar en limpio, ¿el aumento del gas está suspendido? Sí. Está anulado por la Cámara Federal y está sujeto, digamos, a recursos que se han promovido, a decisión que eventualmente adoptará la Corte Suprema si es que declara admisibles los recursos. Perfecto, entonces el aumento del gas está suspendido hasta que la Corte Suprema se pronuncie Así es. sobre el tema. Así es. Y esta decisión que yo adopté hoy va en el mismo sentido porque si bien yo estoy rechazando la cautelar, en realidad lo que le estoy diciendo a los accionantes, a la gente, es que no hay peligro, que no hay miedo de que esto se esté aplicando porque el propio Estado Nacional, el Gobierno de la Nación, ha admitido formalmente que no lo va a hacer hasta tanto no haya una decisión judicial que lo permita. Recondo, buenas tardes. Iván Jagroski lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La gente, el usuario, comentábamos recién que hay una empresa que intimó a un usuario para que pague una factura que se fue a 4.000 pesos. Y le enviaron una carta documento a la empresa justamente porque la justicia dice que no paga y la empresa amenaza con el corte. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Bueno, digamos, aquí lo que puede pasar es que haya una serie de cuestiones particulares que en cada caso pueden incluso no ser uniformes, ¿cierto? Yo no puedo darle una opinión, tengo mi opinión personal, pero no se lo puedo dar. Yo no puedo dar una opinión que en todo caso debería evacuar la consulta de un abogado. En principio lo que le puedo decir es que hoy por hoy está vigente el viejo cuadro tarifario y no otro, razón por la cual cualquier disposición en contrario estaría transgrediendo las disposiciones que se han adoptado incluso judicialmente. Clarísimo. Recondo, ¿por qué, para que la gente también lo pueda entender, hay tanta diferencia de lo que ocurre con el dictamen de los jueces en el tema gas y en el tema electricidad, que en relación uno con otro, uno ha avanzado mucho y el otro está detenido y se siguen imponiendo los aumentos de manera sideral? ¿A usted se refiere a cuál de los dos en cada caso? A ver. No, yo lo que ¿Está diciendo que los aumentos de electricidad se siguen haciendo? Claro, se siguen haciendo. Los de gas no. Los de gas no, y bueno, además no sé. avanzan judicialmente mucho más rápido. No tengo la menor idea, sinceramente, de cuál es, porque no he estado siguiendo aquellas otras causas en las que yo no he intervenido personalmente. Cuando digo la menor idea, me refiero, no tengo la idea concreta y fundada de cuáles son las razones. No sé si tendrá que ver con la actividad letrada o si tendrá que ver con la actividad jurisdiccional o con el objeto de la causa, que puede ser muy distinto a este. O sea, a usted le llegaron muchos casos, bueno, más de uno por lo menos, de tema gas, pero no de luz. Todo de gas, exactamente, pero porque yo tuve la decisión primera en aquel momento y por tanto establece, de acuerdo a la acordada de la Corte, una prelación en los asuntos de todo el país, que fueron los que fueron remitidos a este juzgado. Son más de 50 ya. Doctor, a ver, la gente está preocupada porque no sabe concretamente cuánto va a tener que pagar por gas y tampoco cuándo va a tener que pagar. En términos procesales, ¿hay alguna fecha tentativa de cuándo la Corte, primero, a ver si la Cámara resuelve elevar esto a la Corte, y segundo, cuánto tiempo podría demorar en un escenario
normal una decisión de la Corte sobre este tema? Porque, a ver, nosotros informamos ayer y esta semana que es muy probable que esto se difiera hasta mediados de agosto, fines de agosto, y por lo tanto las facturas de gas no van a llegar en los hogares hasta esa fecha. En tiempos procesales, ¿cuánto debería demorar todo este proceso? A ver, como usted comprenderá, yo no le puedo imponer a la Corte plazo alguno para decidir sus cuestiones, ni siquiera a la Cámara desde ya. Entonces no sé, sinceramente, pero estimo, por una razón de sentido común, que todos los tribunales en los que me incluyo estamos abocados con preocupación y con celeridad, como lo hemos demostrado, para resolver la cuestión. Y yo no tengo por qué dudar que lo mismo hará la Cámara, que ha entendido, y también la Corte. De manera que es previsible pensar que rápidamente va a haber una decisión. Porque además lo necesitamos todos, esto está bien claro, incluido el gobierno. Doctor Recondo, usted seguramente al tomar la decisión estaba pensando en el usuario. Es lo más probable, piensa uno. Lo anticipé incluso eso. Bien, doctor. Pensé en aquellos que no pueden pagar directamente en primer lugar, a quienes conozco y con muchos de esos amigos tengo, que son es la gente que ni siquiera llega a una tarifa a veces mínima, y para eso está la tarifa social. A ese usuario, ¿qué le está diciendo usted con su fallo concretamente? Le estoy diciendo que por el momento se puede quedar tranquilo que hasta que no haya una decisión judicial firme no le va a ser reclamada no le va a ser reclamado el nuevo cuadro tarifario. Doctor, ha sido más que amable. Al contrario. El doctor Alberto Recondo. Vamos a dar una síntesis de lo actuado en este tramo con Nicolás Gandini. Sí, Víctor Hugo, a ver, el denominador común es cierta improvisación o muy marcada improvisación por parte del gobierno. ¿Por qué decimos esto? El gobierno anuncia el aumento el 1 de abril. Mediados de junio eleva un tope o pone un tope del 400% por la famosa crisis patagónica. En las provincias patagónicas empiezan a llegar aumentos muy marcados, entonces lo topean un 400%. Pero técnicamente lo hace mal porque pone el tope sobre la tarifa y no sobre el valor de la factura. ¿Qué es lo que hace el gobierno en julio? El 7 de julio dice, no, pará, el tope va a regir directamente sobre el valor final de la factura. Entonces vos, en tu casa vas a tener que ir concretamente a la factura del mismo bimestre del año anterior y compararla, aplicarle un 400% de aumento a esa factura para saber cuánto vas a pagar este bimestre. A ver, eso es lo que se anunció hace 15 días. Lo que el gobierno le informa por canales privados, por una presentación al juzgado del doctor Alberto Recondo, es que los aumentos del el tope del 400%, el último que se anunció en julio, no va a estar vigente, no se va a aplicar hasta que haya un fallo firme de la Corte Suprema sobre el punto. Entonces, lo que yo me pregunto es, siendo el tema de tarifas de gas un tema bastante sensible y que genera y que pega de plano en el bolsillo de la gente y también en el humor, porque uno realmente 3.000, 4.000 pesos como empezaron llegando, te pega muy fuerte, ¿para qué se anunció eso si después se lo va a informar a la justicia por otro canal que no se va a aplicar? Esa es la pregunta. Que, a ver, muchas veces se cuestiona al gobierno por el tema comunicacional. Por otro canal no, va a ser en C5N. Bueno, exactamente. Se lo cuestiona al gobierno por un tema comunicacional. Yo no sé si es un tema comunicacional o es una falencia en la estrategia judicial del Ministerio de Justicia Garabano, pero acá hay algo que no cierra, digamos. Sí, Nico, ahora lo que es claro es la pérdida y gasto, por ende, de tiempo y de dinero por parte del Estado, porque pasaron algunos meses y no solamente generó pánico y muchísima preocupación en la gente, sino que para el Estado es una pérdida de tiempo y por ende de dinero. Pero lo que a mí no me termina de quedar en claro, y además mucha gente me está escribiendo por Twitter, es lo que le preguntaba al juez, a ver si desde su lugar tenía alguna mirada para hacerme. De hecho, lo hizo a su lugar, no han llegado medidas cautelares en relación a la luz. Vos, Nico, que la tenés tan clara, contale a la gente, porque hay muchos que sufren el tarifazo de la luz casi de la misma forma que el del gas. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar o cómo puede llegar a generar algún tipo de reclamo y que esto se termine con también un boicot, un aborto a los aumentos en la luz? Es que, Luciana, lo que está de fondo es básicamente cuál es la jurisprudencia, cuáles son los antecedentes que rigen sobre el tema tarifario eléctrico también. A ver, si vos estás pagando el aumento de las tarifas eléctricas y de repente la Corte, de acá a 20 días, un mes, el tiempo que sea, te dice que es inconstitucional la forma en que el gobierno aumentó el precio del gas porque no se realizaron audiencias públicas o cualquier tipo de criterio o elemento que cite la Corte para frenar el aumento del gas, es muy probable que las asociaciones de consumidores y uno mismo y los hogares vayan con esa jurisprudencia, con ese fallo de la Corte en la mano, es decir, che, pero pará, si la ausencia de audiencias públicas fue motivo causal suficiente para que la justicia frene el aumento del gas, lo lógico sería también que si en el caso de aumento de tarifas eléctricas
no se realizaron tampoco las audiencias públicas, también quede sin efecto el aumento eléctrico. Por eso, de hecho, hay mucho malestar por parte del sector de electricidad, por parte de las distribuidoras de electricidad, por lo mal que se hizo el tema de gas, porque ellos entienden que lo mal que se aplicó el aumento de las tarifas de gas las termina metiendo a las eléctricas en este embrollo. Por eso la justicia frenó el aumento de las tarifas de EDESUR en la provincia de Buenos Aires, que es el 80% de la facturación de ENOR y de EDESUR. Entonces, para responder a tu pregunta, si la Corte declara que es inconstitucional el aumento de las tarifas de gas, o, para mi gusto, como tiene muchas chances de hacer, que el aumento de las tarifas de gas quede paralizado hasta que no se realicen las audiencias públicas pertinentes, es muy probable que algún abogado manioso y demás pueda decir si no la ganan los usuarios, esto va a ser un desastre. Bueno, Esto es ya se tiene que correr hacia el lado del usuario. Cualquier persona con un poco de sentido social, la Corte no puede políticamente, que no creo que tenga margen, Nicolás, para no hacer esto, que por lo menos los aumentos sean a partir de octubre y veremos cuánto después de las audiencias públicas, que es cuando es en octubre que se van a realizar. Sí, la decisión del gobierno es hacerlas en octubre. Hoy te diría la posición cantante de las distribuidoras, tanto de gas como de electricidad, es hacer las audiencias públicas lo antes posible. Claro, lo antes posible. Yo sí. te decía, el tiempo formal son 20 días desde que vos pones a disposición la información de los cuadros tarifarios y demás, hasta que publicás los edictos en diarios para convocar a una audiencia pública. Pasan 20 días. El gobierno quiere extenderlo hasta octubre. Lo que pasa, para mi gusto, va a ser muy complicado que pueda poner en práctica el tope del 400% de los aumentos si en una presentación ya judicial a un juez de primera instancia le admite que no va a haber aumentos hasta que no haya un fallo firme de la Corte. Entonces, le está diciendo a la Corte mismo, che, que está solucionando el problema. Es, bueno, listo, yo no aumento hasta que vos no tengas un fallo firme. Y la Corte, un fallo firme, no sé, Iván, qué pensás vos, pero para mí le va a tomar. No es una cuestión de la semana que viene va a estar el fallo. O sea, por lo menos un mes va a demorar todo Mientras esto. tanto, lo que ocurre es una presión desembosada de algunos medios. El título de hoy de La Nación, Nicolás, mete miedo. Y las propias empresas diciendo que no pueden dar servicios, se están cortando los servicios, están presionando a la gente, están usando la disconformidad de la gente, el dolor de la gente. Hemos cubierto nosotros con C5N en muchísimos lugares, en Villa Crespo, el otro día en la avenida Rivadavia, 2341. Me quedó el número, porque era tremendo lo que esa gente estaba soportando. Y parecería que fuerzan la situación para que la gente proteste que no tiene los servicios, para decir que esos servicios no se pueden dar mientras no estén aplicando las tarifas. Hoy, si vamos al título de La Nación, yo no sé, ya no puedo entender, no puedo creer el tipo de periodismo que se está llevando a cabo en la Argentina. Una presión desembosada. Aquí hay muchos intereses. Cuando quieren las empresas que sea lo antes posible, ya son empresas, algunas de ellas, les decíamos, una parte de una de las empresas más importantes comprada por Caputo, el amigo del presidente, en el mes de febrero, para que en marzo estuviesen anunciando las nuevas tarifas en el mes de abril. El ministro dándole todo a la Shell, y la Shell internacionalmente anunciando que ya el petróleo no le importa tanto, que lo que importa es el gas, por lo tanto salen a recaudar de estos lugares. En medio de estas enormes presiones, no sé si compartís lo que estoy diciendo, Nicolás, o si te parece algo aprobable, pero mi lectura es que en medio del dolor de la gente, y a veces usando ese dolor de la gente, ayer en Berazategui, Florencio Varela, parece que era una locura todo lo que estaba cortado por parte de las empresas de que dan todo tipo de servicios. Todos usando la queja y el lamento y el dolor y la perturbación que provoca a la gente para decir, claro, si no aumentan las tarifas, como lo han dicho desde siempre, por otra parte, no vamos a poder dar esos servicios. A mí, Víctor Hugo, lo que más me sorprende del gobierno es la estrategia que está aplicando, porque es una estrategia de marchas y contramarchas. O sea, el gobierno dice, voy para un lado, el Ministerio de Energía concretamente dice, voy para un lado, y de repente a las 2 semanas tiene que desdecirse y volver. Y eso tiene un impacto en la gente que realmente necesita saber qué va a pasar con este tema. O sea, no podés seguir jugando con que si vengo, que si voy, que si aumento un tope del 400%, pero después te digo que no lo voy a aplicar hasta que esté la Corte. Realmente hay una sugestión social, hay un impacto en la cabeza, digamos, en la sensibilidad, en la preocupación, en las expectativas incluso también, que si vos no sacás este tema, no lo solucionás, no enviás un bálsamo o por lo menos un criterio que luego apliques de forma sostenida, digamos, y consensuada, es muy complicado. No puedes ir diciendo, bueno, pará, te presento una resolución y a las 2 semanas le digo a un juez que no la voy a aplicar. Entonces, ¿para qué la publicaste en el boletín oficial? Esa es la pregunta que uno se hace. Es muy básica. Nicolás Gandini, con un servicio
excepcional para que podamos entender la situación y también un gran aporte del doctor Alberto Recondo, bravo por el equipo de producción, lograr esa nota en este momento con el hombre que ha frenado ese tarifazo de alguna manera. Bueno, Víctor Hugo, lo que tiene que quedar claro, que lo decía Recondo con una precisión meridiana, era que el cuadro tarifario que está vigente es el anterior, no este. Esto significa que los aumentos hasta el momento son nulos, que el usuario no tiene que pagar hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia. Un pedido a las empresas, o que sea el gobierno el que termine realizando el pedido a la empresa, o alguien que aclaren cómo tiene que hacer la gente. Porque de verdad que el usuario no tiene ni la menor idea de qué es lo que se viene, de cómo lo espera, de si tiene que pagar o no tiene que pagar. Vos pusiste un ejemplo bueno. Pero que quede claro que, digo, por lo que dijo Recondo, lo que dijo la sala de la Cámara, hoy el usuario no tiene que pagar. Por más que la empresa lo intime, ahí se resolverá en términos legales, que lo intime con... Y el tiempo cada vez juega más a favor de la gente, me parece. Sí, lo que Iván, hay no que sé ver... si lo compartís, porque era abril, mayo, junio, julio, ya estos meses no van a correr. Van a tener que pensar, en todo caso, en un aumento menor, que sea algo más aprobable para la gente y que sea después que pasó el invierno. Y hoy me decían en el gobierno, con una cierta disconformidad en términos de la administración de la crisis, no lo estamos manejando bien. Hace 7 meses que estamos en crisis con este Decirle tema que y no muchísimas logramos gracias salir. por tamaña demostración de humildad.